Buenas tardes. El proyecto de tesis doctoral que presento se denomina Los derechos antidumping, defensa o protección en el caso colombiano. Mi directora de tesis es la doctora Patricia García Durán Huet y mi tutor es el doctor Javier Fernández Pons. Mi nombre es Givet Constanza Rincón. El proyecto de tesis doctoral que se presenta se centra en un área de estudio que es el derecho internacional público, específicamente lo que se conoce como derecho internacional económico. Este proyecto de tesis doctoral se va a presentar de la siguiente manera. Primero voy a presentar la importancia y la relevancia de esta investigación, luego la pregunta de investigación, posteriormente la hipótesis de esta investigación. Luego haré una presentación de la estructura de la investigación y finalmente presentaré el cronograma que existe para el desarrollo de esta investigación. En cuanto a la importancia y la relevancia de esta investigación, pues es importante manifestar que hay una importancia particular que nace y se gesta con la elaboración del DEA, el cual realicé en la Universidad de Barcelona, y más allá de ese interés particular también existe un interés de orden académico, habida cuenta pues de una temática que se está manejando hoy en día en el derecho internacional económico, y es el que está relacionado con la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial, que cuenta pues con un gran cuerpo normativo, un robusto cuerpo normativo, pues respecto a este cuerpo normativo pues se han presentado algunas interrogantes a nivel de la academia y pues en todos los escenarios académicos relativos a la eficacia y la validez de ese cuerpo normativo. Este proyecto de investigación se va a centrar básicamente en el estudio de una parte de ese cuerpo normativo que está relacionado con un mecanismo de defensa comercial que existe dentro de ese cuerpo normativo en el artículo 6 del CAT y en los acuerdos complementarios, y que conocemos como las medidas o los derechos antidumping. Cuando hablamos de los derechos antidumping, pues estos son básicamente construidos para repeler o contrarrestar lo que conocemos como el dumping, sin hacer una explicación extensa sobre el concepto del dumping. Basta con decir únicamente que el dumping tiene una visión económica o una óptica económica de cómo se analiza el dumping, y otra es la óptica jurídica. Desde la perspectiva económica, el dumping es considerado por algunos economistas que efectivamente afecta el comercio internacional. Por el contrario, otros economistas afirman que no hay por qué considerar el dumping como un acto que atente contra el comercio internacional. Mans, Robert, el mismo Stiglitz hacen estas afirmaciones. Desde el punto de vista jurídico, efectivamente, aquí nos tenemos que limitar a lo que está consagrado en el artículo 6 del GATT, y pues básicamente ese artículo 6 del GATT y de los acuerdos complementarios se expresa y se define que existe dumping cuando hay una discriminación de precios de un mercado a otro, cuando se genera efectivamente un perjuicio al país importador, y específicamente ese perjuicio se ve demostrado porque se ha afectado, se ha dañado una rama de producción existente en ese país importador, o bien una rama que está en proceso de creación. Cuando el país importador puede demostrar efectivamente que se da esa situación, pues entonces puede solicitar la imposición de las medidas antidumping. Y básicamente es en torno a esa divergencia que existe entre el dumping o la visión del dumping a nivel económico y a nivel jurídico, que surge pues la pregunta de investigación que les voy a formular a continuación, y es la siguiente. Los derechos antidumping, tal y como están regulados hoy en día en el artículo 6 del GATT, han sido utilizados por los estados como un mecanismo de protección y no como un mecanismo de defensa comercial. Y aquí pues hay que aclarar que la defensa comercial es efectivamente la que usan los estados para
para atacar efectivamente las retorsiones o la afectación que se hace al comercio internacional por esa competencia desleal. Y cuando hablamos de el uso de las medidas como mecanismo de protección, es porque básicamente los estados, por un interés muy particular, cada estado estima dentro de su política económica que quiere proteger, ¿sí? Cubrir a su industria nacional, a su producción local, evitando a toda costa entonces que ingresen mercancías que pueden ser claramente competencia para la producción nacional. Una vez presentada esta pregunta de investigación, pues se da paso a la presentación de la hipótesis, que básicamente está orientada de la siguiente manera. Efectivamente los estados usan las medidas antidumping o los derechos antidumping como defensa comercial o como mecanismo de defensa comercial o como mecanismo de protección, dependiendo del grado de liberalización comercial. Así las cosas, los estados que han sido liberados, que han construido una liberalización comercial mayor, utilizan las medidas solamente como un mecanismo de defensa comercial. Contrario censo, los estados que no han construido un proceso de liberalización comercial importante hacen uso de las medidas antidumping o de los derechos antidumping efectivamente como un mecanismo proteccionista. Esta hipótesis se sustenta en dos premisas. La primera es una premisa de orden jurídico que está sustentado en ese cuerpo normativo de la Organización Mundial, específicamente el artículo 6, y una premisa político-económica en la que los estados que son pro liberalización económica están cada vez más interesados en dejar libre y sin ningún tipo de colaboración o ayuda a esa industria doméstica, a esa empresa doméstica, y se permite entonces el ingreso y la liberalización como tal. Para hablar de la estructura de la investigación cuenta con una introducción, un marco teórico, un marco metodológico, una parte relacionado con el desarrollo de la investigación a nivel local y finalmente unas conclusiones. Ese marco teórico está dividido en dos capítulos. El primer capítulo presentará el origen y la evolución de la normativa y tiene como objetivo efectivamente estudiar cuáles son los avances y los cambios que esa normativa que existe a nivel multilateral, a nivel de la Organización Mundial del Comercio, se han gestado, se han creado. Y aquí pues es importante pues tener en cuenta las últimas negociaciones. Nairobi y Bali pues son importantísimas y todas ellas pues enmarcadas dentro de la ronda de Doha. Segundo capítulo dentro de ese marco teórico, la estructura misma de los derechos antidumping y el objetivo es estudiar los elementos sustanciales y procedimentales de estos derechos antidumping a nivel multilateral. Seguidamente se hará la presentación del segundo aparte, y este aparte está relacionado con la metodología del marco metodológico. En ese marco metodológico, lo primero es estudiar a Colombia como caso de estudio, y el objetivo es básicamente justificar la hipótesis que se ha planteado circunscrita al caso colombiano. Por ello, será necesario entonces estudiar cuál ha sido la evolución en cuanto a el desarrollo de liberalización comercial que ha tenido Colombia. Importante por decir, Colombia ha tenido un proceso interesante desde la década de los 90 que se creó con el presidente Gaviria y fue conocido a nivel pues internacional como la apertura económica. Entonces Colombia es un caso importante para conocer porque ha sido un estado que desde la década de los 90 ha iniciado ese proceso de liberalización, y con ello pues podremos entonces testar la hipótesis que antes mencioné. Y dentro de ese marco metodológico pues está incluido el capítulo del uso metodológico, la metodología que se va a seguir. La metodología es una metodología
de orden comparativo, de carácter claramente cualitativo, porque se buscará analizar los 3 periodos, y hablo de 3 periodos porque básicamente en la legislación colombiana lo relacionado con los derechos antidumping ha estado marcado por 3 cambios legislativos que se han dado desde los años 90 hasta nuestros días. Esto significa que las investigaciones deben centrarse o estar atadas, vinculadas mejor con esos cambios normativos o legislativos que han existido. Así las cosas, el primer periodo es el que comprende de 1995 a 2009, con el decreto 991 del 98, posteriormente 2010 hasta 2015 con el decreto 2110, y finalmente, aun cuando es un periodo muy corto, de 2015 a 2017 con el último decreto expedido por el Gobierno Nacional, el decreto 1750-2015. Básicamente, analizar esos 3 periodos nos permitirá entonces comprobar testar la hipótesis y definir si hubo un cambio efectivamente en esos periodos, y determinar si el uso de las medidas de los derechos antidumping en Colombia en esos 3 periodos fue con un uso de defensa comercial, o bien como una medida de defensa comercial, como es la naturaleza y la génesis planteada en el artículo 6 del GATT, o bien como una medida de protección. Para desarrollar esta investigación entonces se presenta una propuesta de cronograma, y ese cronograma entonces está planteado de la siguiente manera. A junio de 2018 se presentará el primer aparte, que es el marco teórico. A junio del 2019 el marco metodológico, la metodología. A junio de 2020 los resultados de estos 3 periodos antes mencionados, y a junio de 2021 las conclusiones y los ajustes que deban realizarse a la investigación. Pues esta es entonces la presentación. Muchas gracias. Quedo atenta a sus comentarios, y me permito pues por este medio agradecer a la doctora Patricia, quien me ha dirigido y me ha instruido muchísimo en el desarrollo del proyecto. Una feliz tarde para todos.